chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la descomposición vectorial. Lo vamos a hacer rapidísimo, chiquito y facilito, ¿ya? Para que nos puedas entender. Bien, cuando tú tienes un vector dentro de un eje de sistemas coordenadas, este vector lo puedo descomponer en dos vectores, uno para el eje X y otro para el eje Y. Es como si este vector se abriera y va a dar origen a dos vectores. Una vez que aparecen estos dos vectores, desaparece este vector. Entonces, voy a dibujarlo. Este primer vector, voy a trazarle primero las paralelas a los ejes. Ahí está, primera paralela a eje Y esta es una paralela al eje X, para saber hasta dónde debe llegar. Entonces ahora sí dibujo la primera componente en X. Ahí está. Esta va a ser mi componente en el eje X. Ahora voy a dibujar la componente en el eje Y. Este va a ser mi componente en Y. Ahora, como mi ángulo está pegado al eje X, entonces mi componente en el eje X va a ser igual a este vector multiplicado por el coseno de este ángulo. Por el coseno del ángulo. Y cuando yo voy a hallar la componente en el eje Y, va a ser este vector, pero ya no por el coseno, sino por el seno del ángulo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si mi ángulo ya no está pegado al eje X? Ahora está pegado al eje Y. Entonces ya va a cambiar esto de aquí. Nuevamente este vector se va a abrir, ¿no? Se va a abrir en dos vectores, para lo cual primero debo trazar las paralelas a los ejes. Primera paralela en el eje Y la otra paralela del eje X. Una vez que trazo ya las paralelas, yo puedo graficar mi vector, mi componente de vector en Y, mi componente, y la otra componente que sería mi vector en X. Ahí está. Este es mi componente en X y este es mi componente en el eje Y. Ahora voy a hallar la componente en el eje X. Este va a ser igual a V, pero ya no va a ser por el coseno, sino va a ser por el seno. ¿De qué ángulo? De beta. Y el componente en el eje Y, que está de aquí, va a ser igual a V por el coseno de beta. Una manera fácil de reconocer es que, mira, la componente que se encuentra al lado del ángulo beta siempre va a ser coseno. Acuérdate que esta componente que está al costado del ángulo, al costado, va a ser el coseno. Ahora veamos algunos ejemplos. En cada caso, hallar las componentes del vector que se ve ahí. Primer caso, tengo este vector que vale 80 y el ángulo 53. Lo primero que tengo que hacer es trazar las paralelas a los ejes, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer. Voy a trazar la paralela al eje Y la paralela al eje X. Ahí está. Una vez que he trazado las paralelas, voy a graficar mi vector, mi primera componente en Y. Ahí está. Esta es mi componente en Y. No se ve, lo voy a volver a pasar. Ahí está mejor. Y luego la componente en X. Ahora sí. Ahora veamos. ¿Cuánto vale esta componente? Como esta componente de X está al costado del ángulo, entonces
la componente de x va a ser igual al vector multiplicado por el coseno del ángulo de 53 grados. La componente x va a ser igual, el vector vale 80. Por trigonometría tú sabes que el coseno de 53 es 3 sobre 5, 3 kilos. Entonces la componente en el eje x va a ser igual 80 entre 5, eso me da 16 por 3. Entonces la componente va a ser igual a 48 unidades. Ahora vayamos a la componente en y. La componente en y va a ser igual al vector multiplicado. Si aquí fue por el coseno, acá será ya por el seno del ángulo, por el seno de 53 grados. La componente en el eje y va a ser igual. ¿V cuánto vale? 80. Lo reemplazo. El seno de 53 grados, eso es 4 quintos. La componente en y va a ser igual 80 entre 5, 16 por 4. Entonces la componente en el eje y va a ser igual a 64 unidades. Ahora veamos este de aquí. Ahora tengo, mira, está en el segundo cuadrante y el ángulo está pegado al eje y. Y el vector vale 50. Lo primero que tenemos que hacer es trazar las paralelas, ¿no? Para que el vector se abra. Entonces trazamos la paralela. Primera paralela al eje X, ¿no? Y la otra paralela al eje Y. Ahí está. Entonces, el vector en el eje Y va a ser este que estoy dibujando. Ahí está. Este sería el componente en Y. Y estoy dibujando en X la otra componente. Y este sería la componente en X. Ahora, voy a hallar X y tengo que hallar Y. Como Y está al costado del ángulo, la componente en Y va a ser igual, va a ser el vector multiplicado por el coseno. Entonces, este tendrá que ser por el seno. Entonces, voy a coger v de x, ¿no? La componente en x va a ser igual al vector multiplicado por el seno del ángulo que vale 74 grados. La componente de x va a ser igual. ¿V cuánto vale? 50. Será 50 multiplicado el seno de 74, eso es 24 sobre 25, ya que 74 es un ángulo notable. Ahora, la componente de x va a ser igual 50 entre 25, eso es 2, por 24, entonces la componente en x va a ser igual a 48 unidades. Ahora me falta hallar la componente en y. La componente en y va a ser igual al vector multiplicado, como está al costado, mira, al costado del ángulo, va a ser igual al coseno de 74 grados. La componente de y va a ser igual el vector que vale 50 multiplicado por el coseno de 74, que es 7 sobre 25. La componente de y va a ser igual 50 entre 25, 2 por 7, entonces me dará que la componente en el eje y será 14 unidades. Espero que te haya servido. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.